sumando. Mi nombre es Damián Velázquez, este es el canal Damiol del Ciudadanos del Cielo. Los que me siguen saben que es un canal cristiano orientado a los cristianos evangélicos, pero eso no quita de que hablemos de muchos temas, específicamente más, hoy mucho más que nunca, ciencia. Tenemos el agrado de poder charlar con el doctor Cristian Duré. Él es médico emergentólogo, esa palabra la estuve practicando. Investigador, trabaja en el Instituto Karolinska, después corregime si lo pronuncié bien o no. Eh, y la idea de este vivo es eh, poder apreciar las distintas estrategias que han tomado tanto Suecia y en este caso Argentina. Eh, para mí es un honor que Cristian esté con nosotros hablando ahora porque como él está allá, él está en Suecia, él trabaja ahí, entonces él vino hace unos meses a Argentina y puede, como las personas que viajan, poder explicarnos un poco mejor, ver el panorama que tienen sobre las distintas estrategias tomadas para esta pandemia, entendemos alguna pandemia planificada que estamos viviendo. Así que vamos a empezar, antes que nada, Cristian, de saludarte, decirte hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está allá Suecia? ¿Cómo los trata el frío? Vi los videos que subiste en unas mañanas con mucha nieve. Ah, sí, sí, sí. Bueno, nosotros ahora, hoy no fue un día tan frío. El problema Mm. es que se genera mucho hielo cuando hay días entre un grado bajo cero, un grado arriba de cero, y como había mucha nieve, se forma muchísimo hielo, que hace que tengamos muchos pacientes con fracturas, muchos ancianos que se caen, y qué sé yo. Pero, pero más allá de eso, estamos bien. Está bien. Vos estás, déjame entender un poco, estás hace 10 años o algo así en Suecia trabajando ya. Te fuiste en el 2012. Sí, sí, Bien, sí, vamos sí. a contar un poco. Cristian Duré es chaqueño, oriundo del Chaco. Se casó con una sueca y estuvieron viviendo muchos años acá en Argentina y luego, bueno, migraron a Suecia y allá te instalaste definitivamente. Sí, por ahora sí. Obviamente que no sabemos si nos quedamos acá, pero por ahora estamos acá hasta, bueno, tenemos unos planes, pero, pero, pero por ahora es muy estable Ok, la por situación lo en este menos. país, ¿no? Sé que por ahora la situación ahí en Suecia también está media complicada por el tema Rusia-Ucrania. No es el tema del cual vamos a charlar hoy, pero sé que hay cierta preocupación, estuvimos viendo las noticias y demás. Bueno, esperemos que eso se resuelva de la mejor manera posible. Nunca es bueno eh, guerras en ninguna sociedad, en ningún país, obviamente. Cristian, te estás haciendo una página web en la cual estás volcando o vas a volcar más información seguramente. Contanos un poco respecto de eso, la página cristiandure.com. Ah, sí, no. En realidad, nosotros hace mucho, lo que había pasado es que muchas de las personas me preguntaban personalmente de dónde podían leer los estudios que yo leo. Eh, y entonces decidí ponerla en una página web para que la gente pueda acceder de manera más fácil, los que no saben cómo buscar evidencia científica, los que no trabajan con eso. Este, y después, bueno, después de mucho tiempo me di cuenta que había muchísimas visitas, este, y ahora estamos trabajando con un equipo muy bueno que me está ayudando a poder mejorarla para que sea mucho más accesible a las personas, para que las personas puedan entender, este, para que, para que podamos, para que podamos escribir mucho más en español. Había mucha información en inglés o en otros idiomas. Entonces, yo creería que la semana que viene ya vamos a estar anunciando esta página para que la gente la pueda visitar sin problema. Bien, genial. Eh, qué te motivó? Bueno,
estás explicando un poco, ¿no? Acerca de que las personas te pedían información. Una persona como vos, trabajando ya en Suecia, ¿cuál es la fuerza que te lleva, que te motiva a hacer esa página o querer informar a las personas acerca bueno, de lo que vos decís, ¿no? De trabajos netamente científicos para que la población pueda ver. ¿Qué es lo que hay dentro tuyo que te motiva a hacer eso? Digamos, yo siendo médico en Estocolmo, digo, me tiraría ahí a tomar mates o no sé qué toman allá y pasar la vida tranquilo con la familia y demás. ¿Qué es lo que te lleva o qué es lo que te motiva a hacer un trabajo como ese? No, lo que pasa es que, a ver, yo tengo mi principal familia es sueca, mi esposa es sueca, mis hijos son suecos, pero yo tengo muchos familiares en Argentina. Mm, Y tengo muchos amigos, mis mejores amigos son argentinos y viven en Argentina. Este, mis amigos tienen hijos pequeños viviendo en Argentina. Entonces, cuando yo vi la gran diferencia en el manejo de esta pandemia, la gran diferencia que tenía el país donde vivo a mi país a mi país, a Argentina, ¿no? Eh, yo sigo creyendo que Argentina tuvo un manejo muy paupérrimo de esta pandemia y por lo tanto es obviamente que yo quiero ayudar. Mi objetivo siempre fue ayudar y sobre todo brindarle a las personas una información neutral, ¿no? Ayudarlos de bien, una manera neutral para que ellos puedan tener las herramientas para hacer frente a este manejo paupérrimo en Argentina. Pensando más que nada en las personas, en los argentinos que viven ahí, en los latinos. En realidad ahora no solamente estamos pensando en Argentina, sino que pensamos en los otros países. Latam. Eh, sí, y yo quiero el bienestar de mi gente, ¿no? Por eso más que nada. Genial. Eh, Sé que vamos a ir alternando un poco para que no sea tan pesada la charla también. Eh, Sé que viniste para acá, para Argentina, hace unos meses atrás. ¿Cuál fue tu impresión al ver los distintos protocolos o estrategias que se utilizaron o que se utilizan aún todavía acá en Argentina? La diferencia, Vos viviste, ¿no? Obviamente, las situaciones en las cuales vos pudiste apreciar el tema de, bueno, en fin, de los distintos protocolos. la diferencia es muy grande. A ver, mis hijos, por ejemplo, ellos nunca habían utilizado ningún tipo de tapabocas o barbijos antes del viaje. Sí, O sea, ellos no conocían lo que era tener puesto un tapabocas. Y llegar a Argentina y que en el aeropuerto la policía te pida que te pongas un tapabocas me pareció, era una diferencia muy grande. bien. Y- Tener que estar en un centro comercial o en un restaurante con con 40 barbijo. grados de calor y que me pidan ponerme un barbijo era algo que yo no lo entendía y sigo sin entenderlo, ¿no? Porque yo no es solamente que es incómodo, sino que la gente cree que un barbijo, un tapaboca, está evitando un contagio cuando no lo es así, cuando eso no es verdad. Y ni hablar que el daño o el riesgo que le puede llegar a causar a un niño también, ¿no? Entonces, era muy lastimoso para mí Está bien. ver eso y tener que personalmente ponerme un tapabocas era algo muy incómodo. Se complica. Nunca lo hice acá en Suecia, ¿no? Obviamente que en el trabajo sí, en el trabajo, pero es mi trabajo, pero fuera del trabajo nunca lo hice. Está bien. Yo quiero hacerte ir preguntando de a poco. Allá en Suecia, no sé si está bien pronunciado o no, Andrés Tegnell es el epidemiólogo, jefe de la Agencia de Salud Pública, equiparable acá al Ministerio de Salud. ¿Sería, estoy en lo correcto? Sí, al ministro de salud, sí. Bien.
Eh, eh, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, acá en Argentina empezaron a hacerse las distintas restricciones y la gran diferencia, la primera diferencia grande que yo veo entre Suecia y Argentina es que allá se encarga un epidemiólogo de esta epidemia o pandemia. Y acá en Argentina pusieron todo un cuadro de perdón, ¿sigo bien? Emergentólogos, no, bueno, perdón, ya me acabo de trabar, no recuerdo la palabra exacta de Pedro Can y el resto de los expertos que estaban enfrente de la pandemia. Eh, Pablo Goldsmith, un virólogo argentino, ya daba cuenta de esto al principio de la pandemia y explicaba de que el tema de la contagiosidad y de la mortalidad de dicho virus no era tal. Allá cuando arrancó la pandemia en Suecia, daban cuenta del tema de lo contagioso de dicho virus y esto lo contrastaban con evidencia científica o era más que nada, como en otros países del mundo, una cuestión política, si se quiere. No entiendo la pregunta. Si allá, vos como trabajas como médico allá, vos sentís o ves o Mm, viste que se trató la pandemia de un punto de vista más político o de un punto de vista de salud. em, bueno, el problema, a ver, la pandemia es un problema político, social y obviamente de salud pública. Siempre, en todos los países y sobre todo, y en Suecia también fue un problema político, social y de salud. Porque los problemas, las consecuencias que esta pandemia tuvo fueron consecuencias de salud, obviamente, en la población, y fueron consecuencias en lo que sería el bienestar social de las personas. Por lo tanto, fue un problema político. Eh, la gran diferencia entre muchos países latinoamericanos y, bueno, los países nórdicos es que los países nórdicos tuvieron personas competentes en la materia tomando decisiones, ¿no? A ver, vos lo nombraste a Anders Tegnell. Anders Tegnell es un infectólogo que aparte Infección. es epidemiólogo y aparte tiene un doctorado, tiene doctorados y tiene experiencia internacional. Es una de las personas que estuvo a cargo de lo que fue la crisis del ébola en África, por ejemplo. Entonces, no es una persona estratégicamente política, sino que es una persona con competencia en la materia para llevar adelante este tipo de estrategias y este tipo de discusiones, ¿no? Eh, esa fue creo que esa fue la gran diferencia, poner gente capaz y competente en la materia. Y No, después, que uno tiene en cuenta todas las variables, no solamente, no solamente la variable COVID-19, sino que todas las otras variables desde el punto de vista social, ¿no? Que tal vez en otros países no se tuvieron en cuenta esas variables al momento de tomar en cuenta de tomar decisiones. Esa creo que fue la gran diferencia. está bien, yo hago esta pregunta obviamente porque entiendo que si bien son decisiones políticas al fin y al cabo, eh, eh, comprendo que hay decisiones que tienen que ver más que nada ligados a la economía al fin y al cabo que al cuidado de la salud en sí. Y que éstas se basan en evidencia científica o no, yo te pregunto obviamente, entendiendo un poco ya la respuesta, digo, ¿no? Pero si vos conocés estudios científicos que avalen, por ejemplo, el uso del barbijo en la población en general, como se usa acá en Argentina. Es que lo que pasa, el problema está, es que hay instituciones y organismos muy grandes, como por ejemplo el CDC de Estados Unidos, donde presentas estudios
que avalan la utilización del barbijo, como pasa en Argentina. El problema es que muchos de esos estudios no, no cumplen con con requisitos esenciales al momento de realizar estudios. Y por lo tanto, no son estudios 100% confiables en muchos de ellos, lamentablemente. Entonces no se lo puede utilizar como una verdad absoluta, ¿no? Pero sí hay estudios y creo que de ahí se basan muchas personas para poder seguir con la exigencia del barbijo, cuando en realidad lo que se debería hacer es eh, ver o indagar si esos estudios realmente cumplen con los requisitos que un estudio debe cumplirse para tomarlos como evidencia científica, ¿no? ¿A esto te Esa, referís pares? Me imagino, digamos, si hay pares que comprueban estos estudios. claro, claro, que uno tiene que realmente comprobar la evidencia para poder aplicarla o no aplicarla. Pero más allá de eso, tomemos el ejemplo sueco, un país que no utiliza barbijo de manera exigente, y que el mismo Anders Tegnell dijo, hay otros países en Europa que utilizan los barbijos de manera obligatoria y tuvieron entre 6 a 10 veces más muertos y contagios que lo que tuvo Suecia, ¿no? Bien, a eso me refiero yo, poder contrastar información, ¿no? Respecto de los otros países. Eh, Acá, por ejemplo, en Argentina, por coacción, se lleva a la gente a que se inocule de forma, eh, la verdad que no sé en qué palabras ponerlos, pero eh, a ver, digamos, si vas a ciertos lugares tenés que estar inoculado sí o sí, si no, no te dejan ingresar, ¿no? Por eso digo que hay una cierta coacción. O los mismos estudiantes cuando quieren ingresar a las carreras, a las universidades, les está ocurriendo eso, o cuando querés ir al banco a hacer un trámite, lo mismo pasa. Allá en Suecia, ¿hay obligan, digamos, existe este pase sanitario, esta obligación de inocularse, o es algo voluntario? No, en Suecia no. En un tiempo hubo una exigencia de un pase sanitario que se aplicaba a las reuniones de más de 50 personas, pero, pero si no, no. Y nunca para entrar a un banco, para ir a las escuelas. Bueno, Suecia no vacuna niños menores de 12 años tampoco. Entonces, exigencia de vacunación no es más una vacunación voluntaria, pero lo que sí hay es mucha aceptación. Suecia tiene alrededor del 85% de su población con 2 vacunas. Interesante, porque Eh, acá en Argentina, y también creo que en la otra vuelta había escuchado a la vocera de la República Argentina que diciendo justamente eso, de que había un 80% o un poco más de la población argentina inoculada con hasta 2 dosis, si no me equivoco. No tenía ese dato de Suecia, la verdad yo no pensaba que no había tan alto el porcentaje de inoculaciones. no, 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 la gente no tiene problema en vacunarse en Suecia. Al contrario, es muy aceptado. Yo, respecto de eso, no sé si vos tenés información o no, porque yo entiendo que vos también comprendo esto, que vos como médico, eh, eh, como que estás obligado a basarte en datos científicos o publicaciones científicas, ciertamente. Eh, no así, digamos, te pregunto, vamos al grano, digamos. Vos no sé si conocés el informe Campra o tenés algo de idea de ello sobre eh, sobre el grafeno dentro de las inoculaciones. No sé si tenés alguna información respecto a eso o no. El informe Campra, te cuento, es de Pablo Campra, un hombre de España, de Madrid, científico, que descubrió dentro de de las distintas inoculaciones en los distintos viales que había óxido grafeno, entre otras cosas, entre otros metales pesados. No sé si vos tenés idea de esa información o no. No, Porque como la no verdad que está, nunca lo leí, nunca, no tenés conocimiento de ello. no, y no fue informado nadie de nosotros acá, Yo acá en comprendo eso Suecia. porque
como no está publicado en ninguna, ¿dónde tendría que estar publicado para que vos lo vieras? Digamos, en Lancet o alguna de este tipo de revistas. Claro, tendría que estar publicado en revistas reconocidas neutrales, sí. Está bien, comprendo. Sí. Eh, Está bien, eso me lleva a la siguiente pregunta. Allá en Suecia, ¿qué tipo de vacunas hay? Contra el COVID. ¿Qué marcas? Sí, 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 obviamente sí estamos hablando de la vacuna contra la Sí, COVID-19. ¿Qué bueno, marcas? la que más se utiliza es la de Pfizer y BioNTech hoy en día. Y después, bueno, en un tiempo tuvimos Moderna y AstraZeneca, pero hoy en día es más que nada Pfizer y BioNTech la única que se está utilizando. Está bien. Y Sí, desde que empezaron a inocular hasta el día de hoy, eh, ¿tienen algunos datos sobre efectos adversos de las mismas o no? sí, sí, sí. Bueno, Suecia tiene un excelente registro de efectos adversos. Eh, eh, Ahora, no siempre uno alcanza a informar todos los efectos adversos, pero el registro de efectos adversos es muy transparente. Entonces Está, uno sí, uno puede consultar los efectos adversos de manera transparente, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia entre muchos países de América Latina y Escandinavia, que es mucho más transparente el proceso, claro. ¿no? Entonces, las personas pueden ir y leer los efectos adversos. Las personas entienden el beneficio que puede tener, pero también el riesgo que puede tener. Y Claro, por lo tanto, las personas toman sus decisiones por sí solas, ¿no? Que es lo importante. hay una página que se llama Digi Access, que es a la que uno puede acceder, no sé si vos la conoces o no, donde ahí da cuenta de los distintos efectos adversos de las distintas inoculaciones y la pone, digamos, enumera, ¿no? Las distintas patologías que luego puede llegar a tener uno. Eh, Me decías que las inoculaciones en niños allá no se está dando. Esto, ¿por qué es? Bueno, el criterio es este. Los chicos, hay muchos estudios que dicen que los niños no son diseminadores de esta enfermedad. No contagian. Sí contagian, pero no diseminan la enfermedad. Un niño Interesante. con síntomas te contagia cualquier tipo de enfermedad. O Bien, sea, un niño con síntomas te puede contagiar gripe o te puede contagiar COVID o te puede contagiar diarreas, o sea, bien. pero los niños no son los diseminadores de esta enfermedad. Quiere decir que no producen estos contagios masivos que pueden Bien. llegar a haber. Por lo tanto, al entender que los niños no son diseminadores de esta enfermedad, estos niños no existe, no hay motivo, no hay razón para que los niños no vayan a las escuelas. O sea, los niños siempre fueron a las escuelas en Suecia. Y como estos niños no son diseminadores de esta enfermedad, tampoco hay razón para que vayan a las escuelas con algún tipo de protocolo. Entonces en Suecia nunca fueron a las escuelas con protocolos, siempre fueron a las escuelas como cualquier niño, común y corriente. Está No bien, van con barbijos. para dejar en ¿Perdón? claro. Para dejar en claro entonces, en Suecia nunca los chicos dejaron de ir a la escuela, nunca utilizaron ningún protocolo de distanciamiento social, nunca utilizaron barbijos No, dentro y fuera de las aulas, sí, no hubo pandemia para los peques. no. Con decirte que mis niños utilizaron barbijo recién para subirse a un avión cuando íbamos a ir a ver a Argentina. Está bien. Esa fue la primera vez que tuvieron que ponerse un barbijo. Y la diferencia entre contagio y diseminación es que contagio es una persona que tenga síntomas y que te puede contagiar. A ver, ponemos el ejemplo de una persona con gripe. Una persona con gripe que tenga síntomas, si vos te acercas a esa persona, te contagia. Lo que es diseminación es que se produzca un contagio en masa, ¿no? Que todo el mundo se contagie, como pasaron en las olas de COVID, ¿no? Está bien. Y esa es la gran diferencia. Los niños no son responsables de esos contagios masivos. Es interesante que lo digas porque acá en Argentina, perdóname que te corte, acá en Argentina, digamos, hasta hubieron campañas de publicidad en la televisión, propagandas,
lisa y llanamente induciendo a las personas a pensar que uno podría matar a su familiar o que un niño podría matar a su abuelo, literalmente. Eh, Bueno, eso no es no verdad. Eso no diciendo, es no verdad. diciendo ojo, no diciendo la palabra matar, ¿no? Pero sí utilizando obviamente el mensaje de sublimación, explicando de que debíamos cuidarnos entre todos, porque obviamente queremos estar siempre con nuestro abuelito, o en fin. Eh, Está bueno que lo digas para poder aclararlo, viniendo desde allá que hoy en día, ¿qué porcentaje tienen de muertes en Suecia por COVID? Si tenés idea, los números más o menos. Sí, sí, no, quería, sí, obvio. Antes de responderte esa pregunta, te quería terminar de responder por qué no vacunan niños menores de 12 años. Y es justamente por eso, porque los niños no son diseminadores de esta enfermedad, porque los niños, si se enferman con síntomas leves, estadísticamente hablando, y entonces por ahora no se ve una necesidad y se estima que el riesgo no supera el beneficio y por lo tanto Suecia decide no vacunar niños menores de 12 años, ¿no? Obviamente que puede cambiar en el futuro si cambian si cambia la metodología, pero por ahora no. Y la cantidad de muertos, la respuesta es dependiendo de la contabilidad. O sea, las muertes realmente se pueden expresar como excesos de muerte, se pueden expresar por años, se pueden expresar en totalidad. Desde el comienzo de la pandemia, Suecia tiene alrededor de 14.000 muertos, este, que es mucho menor que los muertos por millón de habitantes en Argentina, ¿no? Pero el exceso de muerte en este último año no fue mayor que en los años anteriores a la pandemia. Entonces, por lo tanto, tenemos un país que no utilizó barbijos, que no tuvo encierros, que la vacunación siempre fue voluntaria y que no tenga excesos de muertes. O sea, es un éxito, ¿no? Sí, estuve escuchando un poco acerca de que van a eliminar directamente las restricciones en Se Suecia. eliminaron el 9 de febrero. Suecia Se termina, no tiene ningún tipo de restricciones. no hay más restricciones en Suecia. Nada. No. Y esto está basado, o basamentado, mejor dicho, obviamente en las decisiones que se tomaron. No es No, y otra cosa. está basado en que la cantidad de contagios no tiene una coordinación, no están coordinados o no están, eh, no generan internaciones o muertes de manera relevante. Quiere decir que la cantidad de contagios no se traduce a internaciones y a muertes, como sí pasó los años anteriores. Sí, había muchos contagios, pero teníamos muchísimos internados y teníamos muchos muertos. Este año hubieron muchísimos contagios con Omicron, pero las muertes y las internaciones fueron mucho menores. Entonces es obvio que ya no hay no hay un argumento para seguir manteniendo ningún tipo de restricciones, ¿no? Está bien, se comprende. Sí. Este, bueno, estamos, para los que recién se cuelgan, los que van a ver el video más adelante después, estamos hablando con Krista Uré, eh, un argentino chaqueño en Suecia, eh, especialista en emergencias, entiendo. Sí. Eh, Bien. E investigador. Cuando digo investigador, ¿a qué nos referimos específicamente, Cristian? Un investigador es una persona que cursa algún tipo de doctorado o que tiene un PhD en alguna materia en especial que está avalado por un instituto de investigación. En Eh, este caso, periodista. en este caso, el Instituto de Karolinska, que es el que me emplea, ¿no? Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, quería preguntarte un poco más acerca de Chaco también. Cristian, ¿cómo viste cuando fuiste a Chaco, obviamente, a visitar a tu familia y demás? Si bien ya nos diste más o menos una pauta acerca de cómo vieron las cosas con tus hijos en las distintas situaciones,
Em, Preguntarte básicamente por qué, voy a hacer una pausa. Acá en Argentina, cada provincia, digamos, tiene su propio Ministerio de Salud, digamos, a pesar de que está el Ministerio de Salud a nivel nacional, que es el que dictamina las distintas directrices de salud, también cada provincia se hace cargo de su propia salud, ¿no? ¿Cómo ves el estado de salud, digamos, cómo viste vos, digamos, el estado de salud específicamente en Chaco? No te quiero preguntar por toda la Argentina en general, porque sí que no estuviste en toda la Argentina, ¿no? Pero sí como fuiste a Chaco, supongo que tenés amigos ahí, tendrás ex compañeros de trabajo. ¿Cómo ves la situación de salud en el Chaco? Respecto, siempre hablando del contexto de la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las decisiones, o vi que muchas de las decisiones tomadas en el Chaco fueron de manera improvisada y alejada de, de lo profesional, lamentablemente. Vi decisiones que se toman basadas en hipótesis y en miedo y no basados en evidencia y en cálculos. Por ejemplo, la utilización del barbijo al aire libre a los 40 grados del calor, ¿no? Las personas que toman ese tipo de decisiones es porque tienen miedo de que pase algo. Ellos tienen miedo de que todo el mundo se contagie. Entonces, tengo miedo que me contagie, pues hacemos que todo el mundo utilice un barbijo aunque haya 40 grados de calor afuera, ¿no? Pero esas personas no tomaron, no miraron la evidencia científica, no hicieron cálculos estadísticos y matemáticos a corto y largo plazo para recién tomar esas decisiones. Entonces, eso es lo que viene el Chaco, sobre todo. Decisiones muy alejadas de cálculos profesionales, lamentablemente. Bien, como que por un lado la ciencia va por un lugar y las decisiones políticas van por otro. Eh, No, que las decisiones políticas no están siendo, no se basan en, en parámetros profesionales. Entiendo. Eh, Cristian, respecto de esto, ¿no? De los que estamos charlando acerca de la pandemia y de esta patología se nos dio a conocer como COVID-19, eh, quería preguntarte si allá en Suecia lograron aislar y secuenciar el virus SARS-CoV-2, o es como acá en Argentina que todavía no es algo que se sepa a ciencia cierta, digamos. Acá en Argentina hay una doctora llamada Bere que pidió informes a Landmat, no sé cómo se llamará allá, el Landmat de Suecia, y la respuesta obviamente siempre es muy evasiva. No sé si allá existe esto, es decir, si existen pruebas del virus SARS-CoV-2 y si es que existen, ¿dónde se las puede encontrar o hallar? Ya que estamos hablando acerca de publicaciones científicas, ¿no? Sí, bueno, yo no soy virólogo, sino que yo tengo mucha experiencia en la parte clínica médica, pero no soy virólogo. Pero obviamente que hay muchos estudios donde muestran las secuencias están hechas. Ahora yo no soy la persona adecuada justamente porque no trabajo con biología molecular o con virología para, para poder interpretar ese tipo de secuencias que de por sí son avanzadas, ¿no? Eh, pero bueno, lo único que yo puedo decir es que hay secuencias, que hay estudios publicados con las secuencias. Y Después, esos, sí, perdón, no te quiero no, interrumpir. no, y después, pero no soy la persona más idónea para interpretar las secuencias en ese caso, ¿no? Lamentablemente. Bueno, en todo caso, si es que llega a haber algunas publicaciones o unos papers, quizás los pueda publicar luego en tu página web. Sería más que interesante, la verdad que hay muchas personas, los que estamos dentro de lo que es, ¿qué podría decir?, el activismo. eh, Nos cuesta mucho, digamos, encontrar de ese tipo de información, digamos. Inclusive acá hay muchos médicos o especialistas de las distintas disciplinas que, que siguen exigiendo justamente esto, digamos, ver dónde está la documentación de, de la secuenciación del virus. No sé, o sea, el aislamiento, la purificación y la secuenciación del virus SARS-CoV-2. Por lo menos acá en Argentina, eh, no.
no está, carece, a pesar de que en la televisión por ahí sale algún que otro médico y dice que sí, que está, que lo hicieron y demás. Pero la realidad es que cuesta encontrarle formación para leerla, digamos, ¿no? Sería, en todo caso. Sí, la Eh, verdad. Bueno, yo nunca escuché ese cuestionamiento acá en Suecia. No ajá, es un cuestionamiento que nosotros tengamos. bien, interesante, como Sí, para tener en cuenta. sí. Eh, bueno, Cristian, yo no sé ni cuánto tiempo vamos, habíamos pactado unos 40 minutos. La verdad que tengo muchas preguntas para poder hacerte. Me interesaba mucho esto de que vos puedas dar tu mirada desde allá, digamos, de cómo están viviendo en Suecia sin restricciones alguna y cómo estamos viendo acá. No sé si tenés algún, ¿cómo llamarlo? Algún tipo de consejo para los padres. Te voy a poner en contexto. Estamos a principio de iniciar las clases acá en Argentina, el ciclo lectivo, y hay muchos padres que están inseguros todavía de poder inocular a sus hijos o no. Esto respecto de que en las escuelas no te exigen que vacunes a tus hijos para inscribirlos, pero sí lo ponen como opción. Es interesante. O sea, yo como papá, lo mismo, ¿no? Para inscribir a mi hijo en la escuela, no me exigen ponerle la vacuna, pero cuando me bajan el papel dice si tengo o no tengo, si mi hijo tiene o no tiene puesta las inoculaciones. Entonces, por ahí vos, si podrías, como médico, ¿no? Algunas palabras para los papás que están en esta disyuntiva. No sé No, si di más vuelta, no sé si me expliqué bien o no. no, lo importante es entender que yo vivo en un país que es el país que entrega el Premio Nobel de Medicina con el mérito académico que eso le da al país, este, que no vacuna a niños menores de 12 años, que muchas veces que Argentina está utilizando hoy en día, bueno, hoy en día tiene dos vacunas para niños, pero una de esas vacunas es una vacuna que muchos de nosotros estamos en duda de la transparencia de esa vacuna. Eh, Lo que sí hay información concreta es que el niño no es un diseminador de esta enfermedad, que la letalidad de esta enfermedad en el niño es muy baja y mucho menos ahora con la variante Omicron, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que cada uno toma su propia decisión con sus propios hijos, pero creo que habría que tener en cuenta eso, ¿no? En este país donde yo estoy hoy en día no vacunan niños menores de 12 años. Y yo creo que lo más importante en cuanto a niños es, si uno no quiere vacunar a sus hijos y se siente inseguro, que no lo haga. Y si lo quiere hacer, que tome la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Mis hijos no están vacunados, porque en Suecia no hay la oferta. También comprendo, es ¿No? buena tu autorreferencia, digamos, ¿no? Si Sí. yo, si yo te pregunto, entonces te pregunto, digamos, ¿vos vacunarías a tus hijos hoy, así como está en la situación que estamos, ¿no? Hoy, me refiero a con la información que hay acerca de las vacunas, ¿no? Con la información Mm. que tenemos hoy en día, respecto de los efectos adversos, del costo-beneficio, al fin y al cabo, ¿no? Que Mis si hijos tienen 4 y 7 años, y yo no los vacunaría. A mis hijos no. me voy a quedar con esa frase, con mis ¿Mm? hijos no, me voy a quedar con esa frase. Yo, Eh, yo me vacuné, pero yo no vacunaría a mis hijos. entiendo, yo no quería preguntarte justamente eso, pero ya que lo sacás el tema, obviamente que si viajás tenés que estar inoculado, me imagino que en algunos países no te deben dejar entrar o viajar, Mm. seguramente. Eh, esta Sí, decisión, esta decisión que vos tomaste es una decisión que vos tomaste justamente por cuestiones laborales, de esto, ¿no? De tener que viajar o no. ¿O es una cuestión personal que vos entendés que era necesario vacunarte, Cristian? sí, o sea, fue una decisión personal, porque yo soy muy defensor de la voluntad individual de cada uno. Yo Entiendo. creo que el que quiere vacunarse,
¿Por qué no lo puede hacer? Cada uno. Y yo creo que el que no quiere vacunarse no se debería vacunar. Bien. Eso es lo que defiendo yo. Este, yo tomé la decisión de hacerlo y fue una decisión personal, pero nunca me van a escuchar decir, todos, todos deberían vacunarse. Yo creo Es, que es interesante, Cristian, porque se da mucho, a mí me cuesta mucho esto porque hay muchas personas dentro, y voy a insistir con esto del activismo. Si bien yo soy cristiano evangélico y me dedico más a lo que es los temas, lo espiritual, si se quiere, a mí me cuesta mucho cuando una persona discrimina a otras, ya sea porque esté inoculada o no esté inoculada, o porque crea o no crea en si existe o no existe el COVID, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que sea este juego, que sea siempre la grieta marcando, marcando la cancha, esas cosas a mí no me interesa ese juego, ¿no? Entonces está bueno que vos lo puedas decir, digamos. Quien quiera vacunarse está todo su derecho de hacerlo y quien no quiera vacunarse está todo su derecho de no hacerlo. Yo agrego a esto que vos decís, es que sea con información, ¿no? O sea, que haya información, como vos decís allá en Suecia, ¿no? Que haya información para que las personas sí, puedan sí, sí, decidir. obvio, obvio. Hay que entender que que hay efectos adversos. Hay que entender que también puede ser beneficiosa. Hay que entender que Argentina, por ejemplo, tuvo un proceso que no tuvo la transparencia que debería haber tenido. Suecia tuvo un proceso muchísimo más transparente que Argentina. Entonces son diferentes. Ahora, si vos me preguntás, ¿estuviese vacunado en Argentina con Sputnik? Y tal vez no. O sea, es diferente. Ese es el tema, ¿no? Entonces yo entiendo Bien, que en Argentina haya muchas personas que dudan por la falta de transparencia del proceso. Es obvio. está bien. Falta transparencia del proceso y también que se ha dado a ver, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con anti, con estas cosas, ¿no? De que uno lo paran y lo ponen en un lugar porque omite una opinión u otra. Es que Eh, las personas que yo vi, que yo conozco, no son antivacunas, no están en contra de una vacuna. La claro, mayoría de las personas que yo conozco están en contra de un proceso que no tenga transparencia y es muy diferente. Una cosa es que vos tengas una vacuna, que tengas buenos informes, que los procesos sean transparentes y otra cosa es que tengas una vacunación o una vacuna que tenga procesos que no hayan sido transparentes. Las personas mal llamadas muchas veces antivacunas son personas que en realidad están luchando por tener procesos más transparentes. Esa es la gran diferencia. está bien. Yo, con respecto a esto, obviamente uno le hace muchas dudas. Eh, la verdad que me gustaría poder hablar también con personas que tengan más claridad respecto. Yo sé que tenga más claridad o que tenga más conocimiento respecto a de las vacunas, ¿no? Que sean personas que hayan trabajado, estén trabajando más en ese sentido, porque, por ejemplo, acá en Argentina, cuando empezaron a hacer las inoculaciones, recuerdo bien los titulares de la tele y de los diarios, que todas las vacunas tenían arriba del 90% de efectividad. Esto respecto de que si son efectivas, seguras y necesarias. Entonces después, con el lapso del tiempo, empezaron a bajar ese porcentaje de efectividad y ya no hizo falta una, sino que hacían falta dos y después ya no eran dos, sino que eran tres y hoy en día, por ejemplo acá en Argentina, se están promoviendo hasta una cuarta dosis, sin tener en cuenta, digo yo, eh, los efectos que puede causar eso, digamos, porque no hay pruebas hasta el día de hoy no hay, o si no, decime vos si es que hay, no hay pruebas respecto de los efectos adversos de varias dosis, inclusive mezclando las distintas marcas de vacunas que hay. Eh, esas son las dudas que a uno se le presenta eh, casi al segundo de escuchar todos esos argumentos para poder inocularlos. Sí, lo que podríamos hacer es que yo voy a tratar de subir varios de esos informes en mi página web para despejar esas dudas. Porque hay estudios sobre e informes de efectos adversos. Obviamente que muchos de ellos a largo plazo todavía no se van a ver. Este, que sí son seguras, muchas son seguras,
pero obviamente que sí hay efectos adversos, eso tiene todos los medicamentos tienen efectos adversos. Este, eh, y, y lo importante es ser neutral. Yo tengo que ser neutral en mi informe. Está bien. Eh, Yo, respecto a eso, obviamente te vuelvo a aclarar, no sé, he leído el informe Campra, he visto lo que ha publicado esta persona y la verdad que azora ver las cosas que tiene dentro las inoculaciones. Lamentablemente esto no está publicado en un sitio así como Lancet y demás, lo cual estaría bueno que lo hagan. Lo cierto es que también que los ministerios de salud no le cuesta mucho, digamos, dar este tipo de información, cuál es el contenido que tienen las inoculaciones y demás. Acá en Argentina hay un equipo, un médico también con otras dos personas más que hicieron lo mismo, o sea, examinaron distintos viales de distintas marcas de las inoculaciones y encontraron que en todas había también grafeno, oxidografeno y lo peor es, bueno, en fin, digamos, estas cosas que a uno le aparejan dudas y es mejor tomar distancia y esperar un tiempo a ver cómo sean las cosas. no estoy de Eh, acuerdo. Justamente, yo sé que No, iba por ahí. porque si yo no lo Está veo bueno que puedan publicado disfrutar. en revistas científicas reconocidas, yo no estoy de acuerdo con esos estudios. Hasta que no, si estuvieran publicados, es una... Lo veo en todos los médicos que sé que es así, digamos, porque tiene esa metodología, que hasta que no esté publicado en una revista científica comparada por pares, eh, digamos, como Porque que esas hacen... revistas científicas lo que tienen son científicos como yo, por ejemplo, Sí, donde nosotros vemos los estudios, examinamos el estudio y después en un consenso decimos este estudio está aceptado y ahí recién se publica. tiene la Entonces, posibilidad, tiene la perdón, posibilidad el instituto ahí, Karolinska, entonces vos ahí, no sé si tiene la posibilidad ustedes de examinar los viales de las distintas vacunas y ver con microscopio em, preparados, ¿no? Obviamente, estoy hablando lo bruto, para ver el contenido de las inoculaciones a nivel nanométrico. yo no creo que hayan aprobado ningún tipo de esas pruebas si fuesen, yo no creo que hayan aprobado las vacunas si fuesen tóxicas para el cuerpo. En Para el Suecia, cuerpo. en Suecia, Ujú. En Suecia, está bien, entiendo eso. sí. Pero sí, está bien, pero sí estás al tanto de las distintas. Perdón que me estoy yendo yo. Cuando vos quieras cortar en este caso, por favor, Cristian, decime Mm. tarde para vos No, cerrar. sí, lo que pasa es que yo, a ver, quiero ser respetuoso porque yo no comparto esas ideas. O sea, Ajá, está estoy, bien. estoy tratando de ser lo más respetuoso posible, porque yo entiendo que hay personas que publican esas cosas, pero yo no las comparto. Yo no leí estudios que avalen eso. Incluso en cuanto al grafeno, yo leí estudios desmintiendo eso. El óxido de grafeno. Este, En, y, en las y inoculaciones. estudios de personas muy confiables desmintiendo eso. Por lo tanto, yo nunca avalaría esa afirmación. Está bien, se entiende. ¿Se entiende? Insisto una vez más, comprendo eso y entiendo obviamente que para la ciencia en general, para los médicos que estudian ciencia en general como vos, es necesario que esté publicado y está bien que sea así, porque si no cualquiera diría cualquier cosa obviamente y Sí. no tiene un desorden total, obviamente. Eh, esta posición respecto del revisar las cosas que están dentro de las revistas científicas, digamos, ¿se dio lo mismo con las inoculaciones, digamos? ¿Se esperó a tener esto, digamos, revisión de Sí, pares y demás, que haya publicación científica, ¿cierto? por lo menos para las vacunas aprobadas en Suecia, sí. Claro, Es imposible, o si no, está esa bien. es la gran diferencia. Tenemos Por, eso que, recordemos que Suecia no utiliza Sputnik, por ejemplo. porque no Recordemos tienen que los... Suecia, claro, Sputnik presentó un montón no un montón, pero presentó algunos procesos que no fueron transparentes, por lo tanto no fue aprobado en Suecia. Recordemos que Suecia no vacuna niños con Sinopharm tampoco. Y si bien aprueba
Sinopharm porque la Unión Europea lo aprueba. No se utiliza Sinopharm en Suecia. Entonces, eh, Repetir eso último, que eh, Suecia no utiliza Sinopharm. pero que la Comunidad Europea sí lo aprobaron, eso es lo que no te entendí. Sí, o sea, si vos querés hacer un viaje y evitar, por ejemplo, cuarentenas, este, si tenés Sinopharm, en la Unión Europea estás aceptado. Ajá, No así con Sputnik. sí, está bien, entiendo, eso sí, Sí. se sabe, está bien. Entonces, Eh, por eso digo que si bien que Suecia tiene sus procesos mucho más transparentes que Argentina, ¿no? sí, está bien. Por ejemplo, Eh, no existe esta mezcla de vacuna de la manera en que se realizó en Suecia, en Argentina. bien. Las vacunas siempre trataron de darse las dosis recomendadas en el tiempo recomendado, no cambiando los tiempos como pasó en Argentina. Eh, no existió el vacunatorio VIP como pasó en Argentina. Entonces hay muchos otros procesos que fueron muchísimo más transparentes, ¿no? Para la población. Sí, se entiende. Sí, Eh, bueno, es todo un tema para nosotros acá porque no hace falta, digamos, ¿cómo explicarlo? Eh, es muy difícil poder asimilar el hecho de que te inoculen con una marca y que luego te inoculen con otra marca en el tiempo que lo hicieron, en el tan corto tiempo que lo hicieron, de experimentación, porque no deja de ser una experimentación, ¿no? Yo recuerdo en el caso de las Sputnik que son dos inoculaciones distintas. La primera tiene un componente y la segunda tiene otro componente. Por lo menos es lo que la información que se dio a conocer. Que para tener el esquema completo son dos componentes distintos, la primera y la segunda. Sin embargo, acá en Argentina se dio de manera totalmente discrecional. No sé si la primer componente o el segundo componente te ponen simplemente que es Sputnik y nada más y te la mezclan con cualquier otra. Es un cóctel que la verdad que no sé cómo poder explicarlo. Eh, la indignación que a uno le causa ver gente que va y se inocula eh, con total ignorancia. Es eso. Vos tenés, ¿cómo explicarlo? ¿Tenés conocidos acá en Argentina de que se hayan inoculado con distintas así dosis? sí, sí tengo y lo lamento, porque en Suecia no pasa. Está bien. Bueno, Cristian, yo no quiero quitarte más tu tiempo, sé que está interesante la charla, me gustaría, te insisto, tengo preguntas para hacerte. Me gustó esto de poder discrepar en ciertos temas, eh, porque eh, está bueno poder escuchar otras voces y que puedan ser tan claros al poder al explicar y al hablar. Eh, sé que sos una persona muy humilde, que arrancaste de muy abajo. Leí la nota que te hizo Noriega, en la cual, no sé si recordás o no, la nota que te hizo Noriega está publicada en un canal, en una página web, la cual visito cada tanto y la vi, por eso de ahí más o menos de que te conozco. Eh, así que bueno, doy gracias a Dios que haya personas como vos y que estén tan predispuestas para poder charlar y explicar a la población en general las distintas situaciones que se están viviendo. Eh, si tenés algún mensaje más para dar, Cristian, y ya cerramos. No, yo creo que te agradezco por el momento y obviamente que, como siempre, no hay que tener miedo. Hay que tener cuidado que siempre tuvimos, pero no miedo a esta enfermedad. Y, y bueno, que estoy al servicio en lo que pueda ayudar, ¿no? Y ahora Está me voy a bien. dormir porque son las 11 de la noche. Sí, por eso yo entiendo eso. Yo por Mm, eso tengo el apremio por ahí de quererte preguntar rápido las cosas también y demás, para poder aprovecharte lo máximo que puedo. Eh, entiendo. Pero Cristian, lo hacemos otra vez, sin problema. dale, buenísimo. Mm, Para la próxima te preparo un par de preguntas, te las mando de antemano, dale, y así vemos cómo la respondemos, ¿vale? perfecto. Gracias, Damián. Dios te bendice, gracias, muy amable. Chao. Gracias a todos por estar.